Bien, estamos a punto de cerrar el mes del Sagrado Corazón de Jesús, el mes de junio, últimos días. Y vamos a pedirle al Señor que nos introduzca en su corazón y vamos a pedirle al Señor una gracia, una de las tantas gracias que nos ha prometido. Vamos a pedirle sobre todo hoy la purificación del corazón. La purificación del corazón. Aprovechemos las gracias que brotan del corazón abierto de Cristo, la sangre y el agua. Vamos a intentar introducirnos en este misterio, en este río de agua viva, de agua pura, que purifica los corazones, que los limpia, que los santifica. Son muchas las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, como bien sabes. Entre ellas, por ahí está aquella de que les daré, a los que sean devotos de mi Sagrado Corazón, les daré todas las gracias que necesitan para santificarse. Eso incluye gracias de purificación, porque lo que te obstaculiza a ti y lo que me obstaculiza a mí para hacer un seguimiento profundo y serio del Señor es esa impureza, la suciedad, las cadenas, los pesos. También dice la promesa del Sagrado Corazón de Jesús que a los que son tibios, Él los hará fervorosos. Y a los que son fervorosos, los llevará a la santidad. O sea que nos hace subir, el corazón de Jesús nos hace subir en la escala de la santidad. No sé dónde estés. Si estás medio muerto, empiezas a vivir. Si estabas tibio, empiezas a ser fervoroso. Y si eres fervoroso, empiezas a aspirar ya a un nivel más alto de santidad. Todo eso va haciendo el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y eso cómo lo hace? Justamente es el mismo proceso. Según nos va purificando, entonces vamos, perdiendo el lastre, el peso, y vamos elevándonos más a Dios. La promesa del Sagrado Corazón de Jesús es que vas a subir de nivel. Si ubicas lo que son los globos aerostáticos, donde va una canastita con gente y luego un gran globo hecho de tela, y entonces ahí se calienta el aire, y como tiene menor densidad, entonces el globo se eleva. Pero es un doble movimiento. Por un lado debes de calentar el aire, tenerlo caliente para que la densidad sea menor y pueda subir. Y por otro lado tienes que ir soltando el lastre. Son unos saquitos de arena que tiene alrededor, entonces va soltando el lastre, va subiendo. El Sagrado Corazón de Jesús hace eso con nosotros. Te va elevando hacia Él. Te va levantando hacia Él. Va creciendo tu santidad, tu intimidad con Él, tu capacidad de oración. Eso es lo que queremos hacer, que nos purifique el corazón. Mateo 15:19 dice Jesús que del corazón del hombre salen los malos pensamientos y las impurezas. El pueblo de Israel tenía una obsesión, pensaban que lo de fuera los hacía impuros. Tenían mucho cuidado por no tocar cosas impuras, no juntarse con gente impura. Cuando salían al mercado o lo que sea, después volvían y se hacían unos lavados intensísimos de manos, restregando bien, dice el Evangelio, hasta los codos, se lavaban todo, la ropa. Pensaban que lo de fuera era lo que les hacía impuros. Y Jesús le responde con esta frase: lo que está dentro del corazón es lo que hace impuro. Bien, pues del corazón, del fondo del corazón, nacen los rencores, las impurezas, las lujurias, la soberbia, las envidias, las dobles intenciones. Todo eso está en tu corazón y está en mi corazón. Entonces, petición para este rato de oración que vas a hacer: Sagrado Corazón de Jesús, purifica mi corazón. Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Tú que eres el Cordero sin pecado, el Cordero sin mancha, el Cordero inmaculado, que quita los pecados del mundo. Allí está el Cordero puro, inmaculado, que quita los pecados del mundo. Ayúdame a purificar mi corazón. Corazón de Jesús, me introduzco, y aquí hay un doble misterio, en el agua y en el fuego. Agua y fuego. El agua que brota de la herida del costado de Cristo, del corazón de Cristo, sangre y agua, y el fuego que envuelve el Sagrado Corazón de Jesús. Iconográficamente así lo representamos. Entonces, nos vamos a introducir en el Sagrado Corazón de Jesús, vamos a introducirnos en un proceso de purificación.
Y de fondo quiero que resuene en ti como si fuera como una especie de banda sonora el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Purifícame, crea en mí un corazón puro, un corazón nuevo. Lava mi delito, limpia mi pecado y crea en mí un corazón puro. Salmo 50. Que tu oración vaya acompañada, como te decía, como con esta banda sonora, con este leitmotiv. Crea en mí un corazón puro, dame un corazón puro, dame un corazón limpio, limpia mi pecado, lava mi delito. Bien, corazón de Cristo atravesado en la cruz, de donde sale el torrente de sangre y agua. Y quiero que te sitúes ahí, ahora en el Calvario. Vamos a estar en estos últimos momentos del mes del Sagrado Corazón de Jesús y vamos a ponernos ahí al pie de la cruz y vamos a observar, casi contemplar, es lo que te propongo, cómo el soldado con su lanza atraviesa el costado de Cristo y llega a herir su corazón. Contexto: crucifixión, Viernes Santo, 3 de la tarde, Cristo ya ha muerto. Como el día siguiente era día muy solemne, sábado de Pascua, por no tener los cuerpos ahí, deciden comprobar que están muertos o matarlos. A los dos ladrones les quiebran las piernas para darles el golpe de gracia y que ya fallezcan por asfixia. Pero al llegar al cuerpo de Cristo ven que ya está muerto. Entonces, simplemente para cerciorarse, para asegurarse de que ese cuerpo ya está sin vida, un soldado va a agarrar su lanza y va a atravesar el pecho de Jesús. Según la tradición, ese soldado se llamaba Longinos. Y sabes, te lo he contado alguna vez, que pues la tradición nos cuenta que este hombre tenía una enfermedad en los ojos, no veía bien. Y cuando le clava la lanza en el costado a Cristo y sale, brota el torrente de sangre y agua, le cae a este hombre en la cara y le provoca la salud, le sana la enfermedad de los ojos y empieza a ver. Entonces, entendemos que aquí hay una grandeza impresionante en este chorro de sangre y agua, en este torrente, en este río, en esta lluvia, llámale como quieras, de sangre y agua que sale del corazón de Jesús, que brota del corazón, como si hubiese abierto un manantial. Como el que descubre un manantial. Alguien necesitado de agua, ya sea por beber o por limpieza, y que no tiene dónde, y de repente descubre un manantial que brota y que salta. También Jesús había dicho en el Evangelio: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y el agua que yo le daré será un torrente que salte hasta la vida eterna. Jesús habla mucho de esto, del agua, del torrente. A la samaritana también: del agua que yo te voy a dar. Si la tomas, no volverás a tener sed y se convertirá en ti también en un torrente de agua. Entonces, hay un misterio aquí que une la imagen de Cristo crucificado con la lanzada, con la sangre y el agua. Y hay un misterio también que atraviesa toda la Sagrada Escritura con un río de agua viva. En Génesis 2:10, un río salía de Edén para regar el jardín. De allí se dividía y formaba 4 brazos. En el principio de la Escritura aparece un río que atraviesa el paraíso y riega la tierra donde el hombre habita. El detalle importante es que el agua sale del lugar donde Dios habita con el hombre. El paraíso está lleno de vida porque está irrigado por ese río. Y si te vas al final de la Escritura, en Apocalipsis, dice Apocalipsis 22:1, me mostró un río de agua vida, un río de agua de vida. Lo escribe San Juan.
El final de la Escritura y el principio de la Escritura. Me mostró un río de agua de vida, brillante como cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. Brota del Cordero, es decir, de Cristo. Y también aparece un árbol de la vida que ya veremos, cuyas hojas sirven para la curación de las naciones. Apocalipsis 22:2. Y entre Génesis y Apocalipsis está Ezequiel y está el Calvario. En Ezequiel 36, hay una profecía, dice: derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará. De todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar. Y arrancaré de su pecho el corazón de piedra y pondré en su lugar un corazón de carne. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará. Ezequiel, cientos de años antes de la crucifixión de Cristo, pero ya está, como ves, estamos aquí ya unificando la revelación, Génesis, Apocalipsis, Ezequiel, Antiguo Testamento y el Calvario en el centro. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará. De todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar. Está precioso esto. Es una promesa que el Señor hace. El agua, hay un agua. Y vamos a encontrar dónde está ese torrente, que ya te lo he dicho. Vamos a encontrar dónde está ese manantial. Vamos a dirigirnos a ese manantial. No es el de Génesis, no lo tenemos. El de Apocalipsis, ya lo veremos. El de Ezequiel, quién sabe. Tenemos el torrente del corazón de Jesús. Allá está el río, allá está el agua que nos purifica. Entonces, todos concentrados en el Calvario, en la cruz, en el costado de Cristo que va a ser abierto por la lanza, y ahí te quiero ver. A los pies de la cruz de Jesús, el soldado ese Longinos con la lanza, la Virgen Santísima también a tu derecha, y tú ahí al pie de la cruz viendo a Cristo ya muerto, con su rostro pálido, ensangrentado, despedazado su cuerpo lleno de heridas, a punto, en el momento en el que se va a abrir el manantial. Y tú dispuesto y yo dispuesto, con mi sed y con mi suciedad, para estar atentos a la lluvia, al rocío que va a caer de lo alto. Es lo que tenemos que hacer, es nuestro punto. Pero todo esto tiene que ver con este río de agua viva que purifica, que sana. En Ezequiel 47 hay también otro texto precioso que ya conoces, una visión que tiene el profeta acerca de un río que sale del costado derecho del templo. La visión, Dios lo lleva al templo y ahí ve que del costado derecho del templo, eso es muy curioso, y hay una similitud perfecta, un paralelismo exacto entre el costado derecho del templo y el lado del costado donde le abren a Jesús, que fue el derecho, aunque atravesó la lanza hasta el izquierdo, que es donde tenemos el corazón. Pero sabes que los soldados tenían un golpe de gracia, un golpe exacto militar, entrenado durante mucho tiempo. Como los soldados se defienden con el escudo en la izquierda y llevan la espada en la derecha, por aquí en la izquierda es imposible llegar al corazón. Siempre está protegido por el escudo. Entonces los soldados romanos pasaban pero años y años entrenando un golpe que era entrar por la derecha, el lado desprotegido, entre dos espacios intercostales, hay un espacio que es más ancho, ahí cabe el pilum romanum, que es la flecha justo, la punta de la lanza o la espada, y sabían dar el golpe desde abajo hacia arriba, o sea, ascendiente, desde el costado derecho, en la apertura de las costillas, atravesando, subiendo, hasta llegar al corazón. Lo sabían dar perfecto. Y era un golpe mortal. Ya no tienes que preocuparte por ese soldado. Si le diste ese golpe, ya murió. Bueno, pues eso es lo que hizo el soldado. Sabía perfectamente dónde entrar, cómo dirigir y cómo atravesar hasta llegar al costado, al corazón de Jesús. Bien, pues Ezequiel 47, como te decía, dice: me llevó la visión al templo
y vi que del costado derecho del templo salía un río, manaba un río. Dice, me hizo volver a la entrada del templo y vi que brotaba agua por el umbral del templo hacia el oriente. El agua descendía por el lado derecho del templo. Ezequiel 47:1. Detalle del lado derecho, igual que el costado de Cristo. Después dice, el río que salía del templo iba creciendo. Y dice el profeta que Dios lo va introduciendo y dice, primero me llegaba el agua a los tobillos, después a las rodillas, después a la cadera, después agua hasta el cuello. ¿Es hasta dónde te quieres tú sumergir en esa corriente de purificación? ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a sumergirte en esa corriente purificativa? Si hasta los tobillos, o hasta las rodillas, o hasta las caderas, o hasta el cuello, o sumergirte por completo. ¿Hasta dónde puede contar el Señor contigo para ese proceso de purificación? Claro, este ejemplo es muy gráfico. Con agua hasta los tobillos te puedes mover. Con agua hasta las rodillas, más o menos. Pero si vas subiendo el nivel del agua y te introduces más y más, ya no te puedes mover tanto. Ya pierdes tú tu movilidad y estás, digamos, a merced del agua. El agua y la corriente es la que te lleva y la que te domina. Era un torrente que no se podía cruzar. Las aguas habían crecido. Ezequiel 47:5. Y aquí viene lo precioso. Cuando sigues leyendo esta profecía, a donde quiera que llegue el torrente, todo ser viviente que se mueve vivirá. Donde quiera que llegaba ese torrente, todo ser viviente que estaba por ahí, peces, plantas, aunque estuvieran en peligro de muerte, viven, reviven, se vivifican. Continúa la profecía diciendo, habrá muchísimos peces porque estas aguas llegan allá y sanean las aguas. Y todo vivirá donde llegue el torrente. Todo vivirá donde llegue el torrente. Incluso narra cómo llegan hasta el mar muerto. Que se llama muerto porque, pues, el nombre lo dice. Hay tanta densidad de sal ahí que ahí no puede vivir nada. En el mar muerto no pueden existir ningún tipo de organismo. Pero dice la profecía que llega hasta el mar muerto y lo sanea. Ese torrente que sale del templo llega a donde están las aguas muertas y las sanea. Continúa Ezequiel 47:12. En ambas orillas del torrente crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Bien. ¿Entiendes la comparativa que te estoy queriendo hacer? Este es el torrente de Ezequiel. Y vámonos al Calvario. Ahí está ahora el costado abierto de Cristo. Estás a punto de asistir al momento ese tan trascendental en el que se va a abrir el manantial, se va a abrir el torrente, se van a levantar las compuertas de la presa y se va a soltar el agua. Y se va a cumplir la profecía de Ezequiel 47. Todo lo que toque esa agua vivirá. Tendrá vida en abundancia. Árboles con frutos y con hojas medicinales. Animales y seres vivientes que recobran la vida. Este río no puede ser simplemente agua física, es la gracia. Es la gracia del costado abierto de Cristo. Sale la gracia, brota la gracia, sale la iglesia, los sacramentos, el bautismo, la confesión, la Eucaristía. Donde llega Cristo, revive la juventud, revive los matrimonios, se sanan las heridas, se devuelve la esperanza, resucitan las almas muertas por el pecado. Entonces ahí estás tú, te vuelvo otra vez a la imagen, a la escena, contemplación, el soldado, la lanza a punto de abrirse. Ahí quiero que estés.
Ahí quiero que estés. Y con el corazón lleno, con el corazón vacío para que se te llene. Dice el Salmo, abre la boca que te la llene. Abre la boca que te la llene. Corazón vacío, desprendido, despojado. Para que el Señor, ahora que va a derramar el agua y la sangre sobre ti, realmente llene tu corazón, lo limpie, lo purifique, lo santifique. Puesto en la cruz, entonces observa y deja que el soldado abra con su lanza el costado de Cristo, brote ese chorro, ese torrente, y tú estás ahí abajo. Y va repitiendo las palabras del Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Crea en mí un corazón puro. Crea en mí un corazón puro. Jesús le dijo a Pedro en el cenáculo, última cena, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Si no te lavo no tendrás parte conmigo. Tienes que dejarte lavar. Tienes que introducirte en ese torrente. En la oración hacemos eso, en la contemplación hacemos eso. Te vas a meter ahí como, pues sí, en la lluvia y en el torrente. Y no solamente hasta los tobillos, ni hasta las rodillas, ni hasta las caderas, hasta la cabeza. Y hay algo más. La forma que tiene Jesús de purificarnos, digamos que hay una parte más pasiva, que es esta, como dejarse lavar. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y queremos decirle al Señor que sí, que queremos estar ahí debajo de esa lluvia de sangre y agua, purificados, lavados. Pero hay una parte de la purificación que es más activa o más dolorosa. Evidentemente, que te bañen no te hace daño. Que te sumerjas en un río, eso no es costoso. Incluso puede llegar a ser agradable incluso. Pero la forma en la que tiene Jesús de purificarnos, también te decía al principio, el misterio del Sagrado Corazón de Jesús es un misterio de agua y de fuego. Agua y fuego, las dos cosas. Agua y fuego. Y vamos a pedirle al Señor también que nos introduzca en ese horno de fuego que nos purifica. Entonces hay una parte más inofensiva que es el agua, y hay una parte más agresiva que es el fuego, que son ciertas pruebas, ciertos procesos dolorosos. Ahí sí te va a doler. Ahí sí nos va a doler. Y tiene que ver también un poco con esta parte de cómo Jesús purifica el templo. ¿Te acuerdas de Jerusalén? Con los látigos a golpes, volcando mesas, expulsando cosas, corriendo a los animales. Fuera de aquí. Han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Has convertido el templo de tu corazón, de tu alma, que es el templo purísimo, la morada que yo elegí, que formé para mi gloria y para mi presencia y para habitar, la has convertido en un mercado. Está apestoso, está asqueroso. Bueno, Señor, pues también vamos a pedirte que entres con fuerza, no solamente con agua, sino con fuego. Con fuego y con látigo si hace falta. Para purificar y expulsar lo que tengas que expulsar. Lo que no pertenece al templo, lo que no es de Dios, los ídolos que he metido, las personas que he metido, las criaturas que he metido. Entonces estamos dispuestos, Señor, también a que nos corrijas. A que nos corrijas. La idea del fuego. También te traigo aquí algunas profecías, Antiguo Testamento, sobre todo Malaquías,
y también Proverbios. Dice Malaquías que cuando venga el Señor se sentará para fundir y purificar la plata. Purificará a los hijos de Leví, los refinará como oro y plata, y presentará al Señor una ofrenda en justicia. Jesús no solo lava con agua, también purifica con fuego. El fuego no destruye el oro, el fuego purifica el oro. No sé si te ha pasado pues ver algún orfebre o algún taller de metalurgia en el que están purificando metales. Está impresionante. Está impresionante. Utilizan fuego, pero un fuego intensísimo, que tiene que llegar a elevar la temperatura. El crisol es como una especie de olla, evidentemente hecha de un metal que resiste temperaturas altísimas. Pero para purificar la plata hay que subir de los 900 grados centígrados. Y el oro por ahí. Entonces se aplica ese fuego, se calienta aquello hasta 900, 1000 grados centígrados. Entonces el metal se hace líquido. Y de una forma natural, las impurezas que tenía incrustadas empiezan a flotar y suben a la superficie. Y entonces el orfebre lo que tiene que hacer es ir quitando las impurezas que van subiendo a la superficie cuando el metal ya está líquido, el oro está líquido, la plata está líquida. Entonces sube las impurezas, las aparta y te queda un oro refinado y una plata refinada. Las altas temperaturas de la prueba de Dios. El camino estrecho, la puerta angosta. El Evangelio y las exigencias del Evangelio. Y decirle al Señor que aplique ese fuego a tu corazón. El fuego de la prueba. El fuego de la oscuridad si hace falta. Pero fuego, Señor. Porque no es tan fácil como agua que limpia. Está muy bonito el ejemplo, y es que son las dos dimensiones, porque el agua limpia una suciedad superficial, pero cuando la impureza está incrustada, ya no es tan fácil con agua lavar. Hay que aplicar un fuego intenso, que derrita todo, que lo licúe todo, y ahí la impureza sale. No por hacerte daño, sino para purificarte. ¿Qué estás dispuesto? ¿Hasta dónde estás dispuesto a decirle al Señor que puede llegar contigo? Es que hay cosas que, como te decía, hay cosas que están tan instaladas y tan incrustadas en tu corazón que no es fácil, no es simplemente un agua. Entonces este fuego purificador, Proverbios 17:3, el crisol es para la plata y el horno para el oro. El Señor así prueba los corazones. Como el crisol es para el oro y la plata, así la prueba del Señor es para los corazones. Tenemos mucho miedito a que el Señor empiece a movilizar ciertas cosas que están quizá demasiado instaladas en nuestro corazón. Estamos acomodados. Y tenemos quizá miedo de que el Señor empiece a tocar lo que no queremos que toque, o a mover lo que no queremos que mueva, o a modificar lo que no queremos que modifique. Fuego, Señor. Tu corazón es agua, tu corazón es sangre y tu corazón es fuego. Entonces vamos entrando en este proceso de purificar el corazón, sea lo que sea, Señor. Lo que tú dispongas, lo que tú veas conveniente, pero mi corazón puro, mi templo puro para ti. En santidad, para la vocación a la que tú me llames. Porque sea la que sea tu vocación, necesitas un corazón puro para desarrollarla en perfección. Cero impurezas, cero idolatrías, cero apegos, cero cadenas.
La primera de Pedro dice, para que la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aun siendo perecedero se acrisola por el fuego, el Señor Jesús los probará. Para la purificación de tu fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero lo acrisolan. Es que de esto dependen tantas cosas grandes. Si tú y yo tuviéramos un corazón puro, así como el de Cristo, o sea, de verdad, el mundo cambiaba. Con unos poquitos hombres que tuviesen el corazón puro como el de Cristo, el mundo se transformaba. Pero se nos ha metido tanto el mundo dentro, incluso a los que nos decimos cristianos o consagrados o sacerdotes, ya no reflejamos al Señor. Está muy curiosa esta imagen. ¿Sabes cómo sabe el orfebre que ha llegado ya al punto de purificación perfecto del metal, ya sea plata, ya sea oro? Dicen ellos, cuando te puedes ver en la superficie y ver tu cara perfectamente reflejada, como si fuera un espejo. Estás con el crisol, está con el fuego, está la impureza, estás limpiando. En el momento en el que veas como un puro espejo tu cara reflejada en el metal, ese momento es el momento en el que ya quedó purificado. El momento en el que Cristo se vea en ti reflejado. El momento en el que Dios vea su rostro reflejado en tu vida. Ese momento es el de la purificación. Ese es el momento en el que sales al mundo y entonces reflejas a Jesús. Y le prestas tu vida para que realice su vida, una nueva encarnación. Y si el mundo no cambia, es porque la iglesia no está purificada. Y los miembros de la iglesia no estamos purificados. San Pablo utiliza también en Corintios, creo que es en Corintios, cuando dice que vemos como en un espejo. A Dios en esta vida lo vemos como en un espejo. Se está refiriendo de una forma implícita a las almas consagradas, a los bautizados. Pero hay que pensar si realmente tu vida es un espejo de Cristo, limpio. Y a ver, los espejos en la época de San Pablo no eran los espejos que tú y yo tenemos de vidrio con una especie de cobertura atrás. No, eran metal lo más pulido posible. Muy lejos de lo que es un espejo ahora. Pero cuanto más pulido, más bruñida estaba la superficie, con más perfección se podía reflejar la cara, pero siempre con mucha imperfección. El día en el que la gente vea en ti un espejo de Cristo o vea en mí un espejo de Cristo, ese día empezamos a levantar las almas a Dios, ese día empezamos a cambiar el mundo. Por eso el agua limpia la suciedad, el fuego elimina las impurezas. Todo apunta al mismo objetivo: hacer del corazón una morada digna de Dios que refleje su presencia. Hacer de tu corazón una morada digna de Dios que refleje su presencia. Ese es tu objetivo en la vida, no es otro. No estás aquí para pasártela bien, ni para cumplir tus proyectos o tus expectativas o tus deseos. Dios te ha creado y te ha elegido desde el seno materno para poder hacer en ti, con un proceso de purificación constante, continuo, no sé en cuántos años, un corazón que sea morada digna de su gloria y reflejo puro de su presencia, para que Él pueda habitar en ti como en su templo, sin nada que lo interrumpa, sin nada que lo obstaculice, sin nada que le haga competencia o rivalidad. Templo puro. Y desde ahí, entonces reflejarás a Cristo. Será reflejo de Dios.
Pues bien, ¿hasta dónde estamos dispuestos a que el Sagrado Corazón de Jesús nos introduzca en este proceso de purificación? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a que el agua, la sangre, el fuego del corazón de Jesús hagan en nosotros este trabajo, que a veces es suave? El agua es agradable, da limpieza, da frescura, da vida. Y a veces esa purificación pasa por el fuego y el látigo. Te vas a quedar en silencio ahora y te voy a proponer que justamente seas muy generoso con Dios en este aspecto. Que no te reserves nada. Y que le digas que quieres ir a fondo, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Que realmente te tome en sus manos y te lave y te restriegue y lo que haga falta y te ponga en el crisol y te meta fuego y te eleva temperaturas y te meta con el látigo, lo que sea, con tal de que purifique tu corazón, para que seas morada digna de Dios y reflejo de su presencia. Estamos terminando el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Aprovechemos estos últimos momentos. Sabemos que meses especiales en los que el cielo se desborda. Hay que aprovechar las gracias que aún nos quedan, quizá que no hemos pedido o que no hemos suspirado durante todo este mes de junio. Hay que pedirlas en este momento para que el Señor haga esta obra de purificación con nosotros. Pues te quedas en silencio meditando, contemplando estas ideas de la purificación del corazón.